Bienvenidos a Geopolinómicos, una semana más. Estamos aquí los tres geopolinómicos de guardia: Ángel Rodríguez, buenas tardes. Jorge Turmo, buenas tardes, y Óscar Vara. Y empezamos sin más dilación con las noticias geopolíticas de la semana. Bueno, tenemos varias noticias distintas entre sí, pero todas ellas muy interesantes. La primera, que parece una cuestión meramente técnica, pero que va a tener muchísima influencia, es que el viernes y el sábado, entre el 11 y el 12, se reúne el plenario del G7, los presidentes, y una de las cosas que tienen sobre la mesa es la aprobación de una propuesta para que las multinacionales paguen un impuesto mínimo del 15% en todos los países. Mínimo. Los ministros de Finanzas lo aprobaron la semana pasada. Es de suponer que será aprobado en la cumbre este viernes sábado y después se llevará al G20. Ya explicamos en su momento por qué es muy importante. La razón fundamental es que buena parte de las multinacionales pagan mucho menos impuestos de lo que paga una empresa media e incluso un consumidor. Y se pretende de esta manera incrementar la recaudación cargando sobre aquellos que tienen más beneficios. Seguimos con dos noticias de elecciones. La más reciente es la victoria de Castillo en Perú por un pequeñísimo margen ante Keiko Fujimori. Lógicamente se ha pedido el recuento de un conjunto de actas, pero no parece que eso vaya a afectar al resultado final, siempre muy estrecho. Analizaremos en otro momento las implicaciones que puede tener esto. Y luego un poquito más hacia atrás, hace una semana, en las elecciones intermedias de México, el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, Morena, ha conseguido otra vez la mayoría en casi todas partes, pero ha perdido varios estados y sobre todo no consigue las 2/3 partes de los diputados que quería para poder modificar la Constitución, porque su objetivo fundamental en estas elecciones era tener una mayoría tan grande que pudiese modificar la Constitución. Bueno, pues eso no va a poder hacerlo. La tercera noticia, un poco cercana, y que luego nos llevará a la cuarta, nos lleva a Estados Unidos. Si os acordáis, hace como 3 semanas, un grupo de hackers éticos, según ellos, DarkSide, extorsionó a la compañía norteamericana Colonial, que gestionaba los oleoductos de buena parte del país, y le obligó a pagar una cantidad bastante grande de dinero. Ahora el Departamento de Estado ha dicho que han recuperado parte de ese dinero, no han dicho qué han hecho con los de DarkSide, si los han recuperado también o no los han recuperado. Pero es significativa la importancia que les dedican. No han dicho cómo, no han dicho absolutamente nada por ahora. Lo que sabemos es que han recuperado menos partes. Creo que eran 72 bitcoins los que se habían pagado, que son más de 4 millones de dólares. Sí. Se han recuperado 2 millones y pico. O sea, 60 y tantos bitcoins, pero además es que ha sufrido una caída el bitcoin realmente muy grande. Ha habido pérdidas en la operación. Y esto se relaciona también con otro problema que ha habido en Internet en esta misma semana, ¿verdad, Ángel? Sí, se ha caído la red Fastly, que yo por supuesto no sabía ni que existía, pero es una red fundamental, por lo que he leído, no para el tráfico en sí de Internet, sino para que se descarguen más rápidamente los contenidos de páginas web que están geográficamente muy separadas entre sí. Bien, pues con la caída de esta red, lo que ha pasado es que la mayoría de los medios de comunicación internacionales occidentales, el BBC, CNN, etcétera, 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 un montón de medios, creo recordar también que parte de alguna de los servidores del gobierno británico, y además se nos ha caído el Marca y el As, Óscar, aquí o sea, esto una tragedia, menos mal la liga. Pero como no había empezado la Eurocopa, no es muy grave todavía. Pero bueno, no es grave todavía, pero habrá que seguirlo. La compañía dice que no ha sido un ataque de una de las maneras, que es un problema técnico, que lo están arreglando, y a mí cuando han dicho eso me queda no sé qué sería peor, si es un problema técnico o que haya habido un ataque, la verdad, porque si es un problema técnico es un problema técnico muy gordo como para fiarse de ellos, vamos. O sea, pero esto me lleva a mí a otra noticia también en las redes. Esta semana, hace unos pocos días, el FBI anunció que había logrado apresar, además a nivel internacional, cerca de 800 delincuentes que utilizaban las redes para sus negocios, gracias a que habían creado los del FBI una plataforma de mensajes encriptados que en realidad ha servido para poder localizar a toda esta gente. Además, con eso se han decomisado 8 toneladas de cocaína, 20 y tantas de cannabis, coches de lujo, no sé cuántas armas de fuego, en fin, para que la gente se fíe de estas cosas. Del FBI, que no te puedes fiar ni del FBI. Digo, de la Deep Web, que uno cree que los delincuentes de la Deep Web son gente honrada, ¿no? Resulta que son del FBI.
Comisión Europea está a punto de abrir expediente informativo a Alemania por la sentencia del Tribunal Constitucional alemán contra las compras de activos que estaba realizando el Banco Central Europeo, no estas de la pandemia, sino el programa anterior, el programa que venía derivado de la crisis de 2008. Y esto hay que leerlo un poco en términos de los actores que están implicados. Úrsula fue ministra de Defensa con Angela Merkel. Y entonces le está viniendo, vamos a decirlo entre comillas, un expediente informativo a su propia jefa. Ese expediente informativo se puede derivar en acciones legales de la Comisión Europea contra Alemania y puede suponer una multa importante contra Alemania por esta sentencia. Mi sospecha es que lo que se ha producido es la operación inversa. Angela le ha dicho a Úrsula, dice, ponme un procedimiento sancionador para ver si los halcones estos que tengo aquí dejan de tocar las narices con las demandas estas, pues como pongan otra demanda, en alguna de estas es verdad que lo que va a pasar, que el gobierno alemán no va a tener, digamos, respaldo jurídico suficiente como para pararlo. Y todo pende de un hilo porque todo depende del Bundesbank. Es que compre o que no compre el Bundesbank, ya no es que compre o no compre el Banco Central Europeo. Entonces, es una cosa que ha pasado muy desapercibida, pero es una cosa que hay que vigilar porque puede darnos bastantes problemas en el futuro. Bueno, pues la última noticia, que es algo de lo que yo creo que se va a hablar bastante, es que el Senado de los Estados Unidos ha pasado una ley con una financiación de $250.000 millones para incrementar la inversión en investigación y desarrollo y competir con China. Y por lo tanto, ir quitando empresas de las cuales ahora mismo tienen dependencia tecnológica de los Estados Unidos y las quitando de China y volverlas a traer a la esfera de influencia de los Estados Unidos. Y bueno, pues este es el asunto. Pero ahora tenemos que ir directamente a la tertulia. Bueno, pues se está convirtiendo en un clásico ya de geopolinómicos el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por su originalidad, también por su concentración de poder y por su originalidad, digo, porque la noticia que ha sorprendido a todo el mundo y que además ha sido muy rápida es que, como saben seguramente todos nuestros oyentes, El Salvador ha aceptado convertir el Bitcoin en moneda de curso legal, y eso tiene implicaciones muy interesantes de todo tipo. En principio, lo que es realmente interesante es ir a la ley. O sea, cuando se hizo el anuncio, lo sabíamos porque el dirigente de una empresa, Strike, que se dedica a facilitar los intercambios entre personas que poseen Bitcoin y hacerlos más eficientes, más rápidos. Ahora explicaremos un poco más en qué consiste todo esto. Pues anunció la noticia. Y de hecho, había un vídeo en el que salía Nayib Bukele explicando que estaban a la vanguardia en El Salvador de estas cuestiones y que se iban a lanzar a esa piscina. Pero nos faltaba la ley, y la ley apareció el día 8 de junio. Y la ley es interesante desde el punto de vista, pues, es muy breve, es una ley muy escueta, que tiene varios artículos que pueden hacer torcer la nariz a los más libertarios, que son precisamente los que en principio deberían estar más contentos con este tipo de medida. Porque la idea es sencillamente que tengas, además del dólar, porque esto sí hay que recordarlo, El Salvador tiene como moneda el dólar de los Estados Unidos. Se dolarizó en el año 2000, el proceso ya venía de antes, se estuvo preparando desde mediados de los años 90, y esa dolarización, aunque hay, como siempre, división de opiniones, en determinadas cuestiones ha sido un absoluto éxito. Es decir, la inflación ha desaparecido como problema. Es verdad que ya venía estando desapareciendo la segunda mitad de los años 90, desde los picos del 20 y tantos % a finales de los 80, pues había bajado a unas cifras del 4% e incluso se había bajado prácticamente al cero, pero en los últimos años la inflación en El Salvador no ha subido del 2%, cosa que es evidentemente una ventaja para un país que es proclive a la inflación. Es proclive a la inflación todos sabemos que suele venir generalmente de los problemas fiscales que tienen países pequeños que no pueden dominar fácilmente esa esfera. Entonces, los dos artículos que digo que pueden ser problemáticos son, primero, el artículo 7, en el que se afirma que cada agente económico debe aceptar bitcoins como forma de saldar deudas de forma obligatoria. Es decir, no es una cuestión de elección. O sea, si se le presentan bitcoins para el pago de cualquier cosa, teniendo en cuenta que la conversión del bitcoin con el dólar es automática, tiene que aceptarlos para poder
vamos, tiene que aceptarlos como forma de saldar deudas. En segundo lugar, y es el segundo artículo que es realmente problemático, es el 13, todas las deudas expresadas en dólares que existiesen antes de esta ley y que continúen en el futuro pueden pagarse en bitcoins. Es decir, aunque tú hubieras hecho un contrato diciendo, pues esta deuda se me pagará en no sé cuántos dólares, vamos, en dólares, ahora cualquier persona te podría pagar en bitcoins. Entonces estas dos obligaciones forzosas, por así decirlo, al tipo de cambio de ese momento, que determinan los mercados, eso es también una cosa que expresa. Tenemos una apreciación del Bitcoin y pagas con la mitad. Vamos a ver, porque esa es la segunda parte de la película. O sea, la segunda parte de la película es que el Bitcoin fluctúa mucho, tiene una volatilidad enorme en su valor. Entonces, tanto puede ser una manera deflacionaria como inflacionaria. Es verdad que la ley advierte que aquellas personas que por conocimiento o por su situación no puedan tener la infraestructura para realizar los intercambios en Bitcoin no serán forzados a ello. Cosa que también ahora podemos comentar qué implicaciones puede tener. Y por último, el propio gobierno en el artículo 8 se compromete a establecer algún tipo de mecanismo, que supongo que será el que se establezca con esta empresa, con Strike, para que haya una infraestructura que permita los intercambios. Esa infraestructura se basará seguramente con toda seguridad, en una tecnología que se llama las redes Lightning, que es una especie de capa que se pone por encima de los intercambios con Bitcoin para hacer que los intercambios sean más rápidos. El problema que tiene Bitcoin es que cuando existen muchas transacciones que tienen que ser comprobadas por mucha blockchain, por la red de Bitcoin, pues se ponen en cola. Y entonces aquellas que quieren hacerse antes tendrán que pagar una comisión. Y las comisiones han llegado, claro, porque ahora mismo la capacidad que tiene la red es de 7 u 8 transacciones por segundo. Entonces se ponen en fila y los que tienen más prisa pagan una comisión tanto más alta cuanto más prisa tengan. Que puede ser incluso mayor que la transacción económica que se realice. Sí. Lo que permite Lightning es hacer estas transacciones fuera de lo que es la red de Bitcoin, sí, y luego incorporarlas en la red de Bitcoin más tarde. Cuando hay espacio en la red. Cuando hay espacio en la red y por lo tanto hacerlo con comisiones que sean cero o casi cero. Y este es el asunto que podemos comentar. ¿Cómo lo veis? Yo tengo ideas por mi cuenta, no sé si... Ahora, a mí me parece una cosa muy arriesgada. Muy arriesgada porque, claro... Una ocurrencia, vamos. Soy más prudente que Jorge. El dólar es una moneda de curso casi universal, que tiene un emisor reconocido y respaldado, que es el gobierno de Estados Unidos. Está respaldado por todos los activos de Estados Unidos. ¿El Bitcoin qué es en ese sentido? Hace poco hemos comentado aquí que perdió como una tercera parte de su valor por dos razones. Porque Elon Musk decidió que no se podían comprar los Teslas con esa moneda, con las criptomonedas en general, y porque el gobierno chino dijo que tampoco las iba a aceptar. Semejante variabilidad expone muchísimo a los poseedores de bitcoins a cualquier tipo de fluctuación, y normalmente aquellos que tienen más información son los que van a sacar ventaja de esto, porque evidentemente siempre que tienes dos monedas se produce un sistema de arbitraje, siempre. Y eso, sobre todo para buena parte de la población salvadoreña que tiene unos conocimientos financieros mínimos o nulos, puede ser terrible. Una de las justificaciones de adoptar esta nueva moneda como moneda de curso legal es precisamente que muchos salvadoreños, se calcula el 70 y tantos %, no están acostumbrados a utilizar productos financieros. Es decir, una economía poco bancarizada, sí, la gente no utiliza los bancos para sus gestiones habituales y por lo tanto están fuera del sistema financiero. Y la forma de incorporarles es a través de este tipo de innovaciones tecnológicas, cosa que hemos visto que sucede, por ejemplo, en África. En África se utiliza el móvil y las empresas de fintech, incluso las empresas de las grandes tecnológicas, para realizar los intercambios. Pero eso es distinto, efectivamente, claro, dice Jorge, porque eso es tecnología y esto es un activo sobre el cual se basa la circulación económica, que no tiene nada que ver. Si los salvadoreños tienen dificultades para entender la tecnología, es mucho más difícil que entiendan cómo funciona Bitcoin, cómo sube y baja sus cotizaciones y cómo hay que trabajar con él. Me parece a mí. A mí lo que me parece interesante, que voy a ponerme en la posición del abogado del diablo. A mí me parece, desde el punto de vista liberal, interesante el que exista una alternativa monetaria al monopolio estatal. Eso sí. Entonces, desde el punto de vista, muy hayekiano yo, a pesar del escepticismo con el que me mira Ángel, yo me pongo en plan de hayekiano y digo, bueno, pues está claro que
la decisión de Bukele es un camino, o es un movimiento en el camino que podía haber planteado, por ejemplo, Hayek. Pero en ese sentido, puede ayudar a que el Bitcoin se convierta en una unidad de cuenta, en una moneda, que a día de hoy no es. Es decir, el Bitcoin hoy no es un medio de cambio. No. Y no es un medio de cambio por su volatilidad, Claro. que lo convierte en realidad en un objeto especulativo, un activo de especulación. Y es aquí donde está el problema, porque tal y como está diseñada la ley, va a haber unas personas que van a transaccionar con dólares y acumular dólares, y otros que pueden verse forzados a tener sus ahorros y a tener su medio de cambio en forma de. Es que Hayek te diría, de acuerdo, enfoque liberal, permitamos varias monedas, pero que cada una, su uso o no uso, sea decidido de forma liberal por los agentes económicos. Que sea de curso forzoso. Claro, si es de curso forzoso, pues lo siento, Hayek se va a revolver en la tumba. No, pero es que es precisamente esto. O sea, ese es el asunto. Que los muy fan del Bitcoin no han querido ver y han saltado. Todos diciendo, pero qué barbaridad, en cuanto se ha dicho, oiga, es que aquí esto es un problema. Porque aducen, oiga, el dólar también era de curso forzoso antes y era obligatorio, claro. Pero no es la misma situación. No, en absoluto. Si me pones dos monedas que son igualmente estables y tengo que elegir y son forzosas las dos, pues bueno, vale. No se va a producir ninguna ley de Gresham. Pero en este caso se puede producir fácilmente una ley de Gresham. La gente huya del Bitcoin en el sentido de que acumule dólares y el Bitcoin sea el único que circule. Pues que así eso es como lo que pasa en Cuba. Los que no pueden aguantar otra cosa se quedan con los pesos. Y los que pueden se quedan con los dólares. Pues nada, gracia, ¿no? Hombre, aquí cabe también la posibilidad, pero es algo que obviamente nadie puede asegurar, de que el movimiento sea proclive a hacer que el Bitcoin se convierta en una unidad de cuenta, un medio de pago, un medio de pago, y que por lo tanto vaya incrementando su valor a lo largo del tiempo. Por lo tanto, si El Salvador es el primer... Quiero decir, si El Salvador es el primer país que pone en marcha eso, utiliza el Bitcoin y los Bitcoins acuden al país para invertir, entonces el incremento de valor de esa moneda sería deflacionaria en todo momento y beneficiaría al país. Luego hay otra posición que también se aduce, el hecho de que como el 20% del Producto Interior Bruto de El Salvador viene de remesas de migrantes, esas remesas se transferirían sin comisiones de los Estados Unidos a El Salvador si es que se hacen en Bitcoin. Y siempre y cuando que en el proceso de transferencia no se produzca ninguna catástrofe en el valor de la moneda. Pero es que eso es lo que yo creo que pasará seguro. O que se caiga Fastly, no pueda hacer la transferencia, o creo que es una ocurrencia, la verdad. Y yo aquí soy muy escéptico y vamos a los clásicos, pero a los clásicos de verdad. Los chinos en el siglo VIII inventaron el papel moneda. 4 siglos después dijeron se acabó el papel moneda, porque después como de 15 hiperinflaciones, de tener un papel que no valía absolutamente para nada, de gobernantes corruptos que se dedicaban a emparedar las papeles de papel y que luego al final volvieron a un patrón plata. Pero plata, al peso. Plata monedita. No querían nada más. Y el problema de esto yo es que lo veo cada vez más parecido. Es decir, ¿cuál es el respaldo del Bitcoin? ¿Qué está respaldando el Bitcoin? Ya sé que Óscar me va a decir el dólar no tiene respaldo. Bueno, tiene un respaldo relativo. No diría eso. El dólar tiene el respaldo de la economía de toda la economía norteamericana. Bueno, pero en el balance de la Reserva Federal, por cada dólar que está circulando por ahí, sea en formato bancario, sea en formato de efectivo, hay un título del gobierno de Estados Unidos que dice yo a usted le pagaré, aunque sea en piedra pómez. Es una promesa de que dentro de 20 años habrá un Estado americano, que son los Estados Unidos, que pagarán. Que es mucho prometer, porque vete a saber dónde estará Estados Unidos dentro de 20 años, mucho prometer, pero un Bitcoin, ¿qué hay detrás de un Bitcoin? Y otra cuestión, es que no hay nada. Aunque toda la economía de El Salvador pasase al Bitcoin, supone una parte muy pequeña de la actividad económica, por tanto, de los Bitcoins del mundo. Por tanto, se va a ver sujeta a las fluctuaciones de los Bitcoins producidas por esto, por aquello, por aquí y por allá. O sea, no tiene bastante con el dólar, que el dólar es una moneda importada y que ni siquiera es una moneda propia, que no es suya. Por lo tanto, les obliga, digamos, a hacer una política monetaria muy parecida a la de Estados Unidos, pase lo que pase en El Salvador, y encima ahora someterse a esto. Es claramente una apuesta que el Bitcoin será deflacionario, incrementará su valor y por lo tanto no dará esos problemas. Pero es que los va a dar, y además, en cuanto la gente compruebe que la volatilidad les deja fuera de juego, en la incertidumbre de no saber cuánto valen las cosas, claro, empezará a haber ley de Gresham inmediatamente. O sea, la gente sacará los dólares de circulación. Claro. Y eso producirá un efecto dentro de la estabilidad financiera del país. Pero bueno, pero
Porque efectivamente el Bitcoin depende de la fe que tiene la gente en que eso va a ser aceptado por los demás. Claro. O sea, no hay ninguna... Bitcoins son unidades de información que se transmiten por la red, punto. No tienen valor para comer ni para adornarte. No. O sea, no es como los viejos... No, pero sí. O sea, que al parte del valor es que no están respaldados por otro activo, porque el mismo formato electrónico lo tienen los depósitos bancarios actuales y las transferencias del bancario. Eso es porque decir, el Bitcoin aspira a ser una especie de bien mercancía. Sí. Es una especie, y de hecho es una especie de bien mercancía. Tecnológico, vale, pero el asunto es que en un caso lo que tienes es un activo, porque es un activo, un billete de 500 euros es un activo que está respaldado por su equivalente en bonos del gobierno rumano, vamos a poner siempre los mismos ejemplos, y aquí no tienen nada, pero nada, que no es lo que va a pasar, por ejemplo, con el yuan digital. El yuan digital sí que va a estar respaldado, va a haber yuan digital, va a ser una criptomoneda, pero esa criptomoneda va a tener dos propiedades muy ventajosas para el gobierno chino. La primera, que va a estar respaldada, con lo cual no va a haber fluctuaciones en el valor y a la gente le va a dar mucha confianza utilizarla. Y la segunda, que no va a ser anónima. Bueno, en principio, ya sabes que dicen que es anónima a excepción de que te comportes mal. Entonces, se puede levantar el velo y ver que te qué es lo que mal y el amor a China, ¿no? Si no tienes amor a China, entonces la cosa entonces va a ir mal. Bueno, pero al margen de estas consideraciones, está respaldada. O sea, tiene un activo detrás de alguien que va a pagar algo. Esto no tiene nada, como muchas de las criptomonedas. O sea, que es que yo en general no veo esta... No digo que no se usen las criptomonedas y que no son criptomonedas, en realidad son criptoactivos, y que no sea una forma de invertir en el futuro. Y es verdad que tuve una conversación muy interesante con un compañero de la Escuela Politécnica de aquí al lado hace muy poco, que lo que quieren hacer es tokenizar, que es digamos, hacer activos digitales, parques inmobiliarios de la ciudad de Madrid. Entonces, coger pisos y coger, no voy a decir barrios enteros, pero casi, me hablo en concreto del barrio Salamanca, que es el que tiene más valor, y dice, claro, tú es imposible que te compres un piso del barrio de Salamanca porque no vas a tener dinero, pero te puedes comprar 2 metros cuadrados. Digo, yo no te puedo dividir la propiedad legalmente de ese piso porque no se puede hacer, pero lo que sí podemos es tokenizarlo digitalmente. Vale, pero detrás de esa token hay 1 metro cuadrado de un piso de la calle Serrano. Es que en el otro caso es que no hay nada. O sea, me gustaría ver cómo se transforma en liquidez eso. Pero... mercado puro. O sea, lo intercambias. Claro, compras y vendes el metro cuadrado hasta que quieras utilizarlo. Que es, si os acordáis del famoso artículo aquel de los años 40 de los cigarrillos en los campos de concentración, claro, tú tienes los cigarrillos para intercambiar hasta que decides fumártelo. Bueno, pero quieres fumar, ya es problema tuyo, y en lugar de pagar con él, te estás fumando un billete de 20 euros. Lo que sea, sí. Lo que quieras. Pero digamos que tiene detrás un respaldo en algo, no voy a decir activo financiero, en algo, pero es que tiene actividad económica detrás. El Bitcoin no la tiene, salvo que se convierta en algo que se acepte para pagar todo tipo de activos. En ese caso sí se convierte en digamos un equivalente general de valor, pero eso está muy lejos, está lejísimos. Pero es que ese es el problema, ese es precisamente el problema, que se empuja en una dirección que todavía no está muy lejos de poder ser realidad. Mientras siga siendo un activo especulativo y sus valores fluctúen un 20 o un 30%, claro, que no. Está claro que como medio de pago va a hacer su función de forma muy defectuosa y de forma muy satisfactoria para las personas. Porque si te toca la parte del momento bueno, pues estupendo. O sea, me pagaron 100 bitcoins, resulta que al día siguiente valían un 30% más. Qué bien, pero si valen un 20% menos, ¿qué birria de moneda es esta? Claro, que ese es el problema. ¿Qué birria de moneda es? La ventaja de un depósito bancario es que eso no te va a pasar nunca. Es decir, son 100 y son 100. Otra cosa es el poder adquisitivo que tengan. Sobre todo que teniendo la economía dolarizada, esto ya no les pasa. Claro. Es que esto ya no les pasaba. No es una novedad que vaya a aportar. Incluso si lo que quieres es que las remesas vengan mejor, se pueden utilizar otras criptomonedas que son de valor estable, como Ethereum, por ejemplo, y hacer el ejercicio, supongo que de forma muy parecida. Sí, la comisión se reduciría sustancialmente. Creo que es Tether, me parece, la que está ligada 1 a 1 su valor al dólar, con lo cual tú puedes operar como una criptodivisa normal y ellos se comprometen a mantenerte la paridad. Lo que sí que he oído son informes, y algunos de un especialista bastante reputado que trabaja en Japón ahora mismo, creo que te dije francés, Gillespie, que lo que dice es que cuando llegue el yuan digital, que ya ha llegado,
y van a empezar a utilizarlo ya dentro de China, no lo van a sacar fuera, dentro de China. Pero cuando llegue el yuan digital y cuando empiecen a poner restricciones los estados al uso de las monedas digitales, porque el euro digital está en camino y el dólar digital también está en marcha, entonces claro, ¿qué es lo que vamos a tener? Competidores públicos y competidores privados, tradicionales monopolistas de emisión de divisas de toda la vida, que son los grandes bancos centrales, que además son los encargados de la estabilidad financiera y de la estabilidad de los precios, y vamos a tener una burbuja de tulipanes y de divisas cuyo respaldo, digamos, en activos financieros no está claro en ningún momento. Es decir, una cosa es que se conviertan en un bien mercancía de contenido digital para facilitar transacciones, pero eso no los convierte en divisas en ningún momento, es otra cosa completamente distinta. Y este analista avisaba que cuando lleguen esas monedas digitales, sobre todo cuando China ponga el yuan digital y bloquee en China, porque ya han empezado los primeros movimientos, el uso del Bitcoin para transacciones, lamento decirlo, los poseedores de las criptodivisas se van a quedar como, además lo dice el analista textualmente, como los poseedores de los tulipanes a finales de la burbuja de los tulipanes en Holanda del siglo XVI, sin nada. Porque aquí, en este punto, hay que recordar a todos los que nos escuchan que, lógicamente, dentro de un espacio económico y político, la autoridad monetaria puede decidir qué monedas se utilizan y qué monedas no se utilizan. Claro. El Bitcoin se ha creado con base en la tecnología blockchain por una cadena de confianza, de configuración y de contraste de que los contratos son correctos. Eso está bien. Pero en el momento en que una autoridad monetaria diga esto no nos sirve, no lo vamos a aceptar como moneda, se acabó. Sí, pero es muy difícil ponerle puertas a ese mar. O sea, si el problema, no creo que el problema sea ese. El problema es que haya una aceptabilidad generalizada de cosas como las criptomonedas. Porque el que tú y yo intercambiemos cosas al margen, ojo, de todo tipo de vigilancia y control, cosa que puede permitir fiscal, al margen de cualquier control estatal. Que obviamente ya se encontrarán formas, bueno, habrá que ver cómo han hecho los del FBI para encontrar los bitcoins de la empresa colonial, del oleoducto. Eso hay que enterarse. Claro, hay que enterarse. La preocupación. Hay que enterarse. Claro, pero muchas personas que entienden que los impuestos pueden ser abusivos para ellos seguirán utilizando estas redes. Y si no existe una forma de ser controladas, seguirán usándose como medio de pago. Si esa es la ilusión, en cierto modo, libertaria. Es decir, oiga, punteemos a esta gente que utiliza... Libertaria de los narcotraficantes y de los blanqueadores de capitales, que son... Vamos a ver, eso es en cualquier caso. La gente normal y corriente, que puede decir, oiga, yo no quiero que exista una moneda monopolizada por el Estado y no quiero que haya política monetaria y quiero que el dinero sea libre como se emitía en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Tienen en el Bitcoin y estas criptomonedas una herramienta real. Lo que pasa es que si no se extiende su uso, nunca llegará a ser lo que ha prometido. Lo que pasa es que yo, poniéndome en la piel de un libertario y en esas circunstancias, yo siempre le preguntaría al emisor de esas divisas privadas, enséñame los libros de cuentas. Quiero ver su balance. Pero es que no hay ningún emisor. No hay ningún emisor. Sencillamente hemos decidido que las semillas de este árbol sirvan para intercambiar. Si no hay emisor, es decir, si no hay responsable último de esa divisa, ¿cuál es el respaldo que tiene esa divisa? Pero vamos a ver, la confianza. Las monedas durante mucho tiempo, como la mercancía, no necesitaban confianza de nadie. Eran un convenio entre personas. El oro era oro, la plata era plata, el cobre era cobre, los billetes del Banco de Inglaterra estaban respaldados por deuda del Banco de Inglaterra, el euro está respaldado por deuda de los Estados miembros. ¿Esto por qué está respaldado? Esto es cobre. Lo que pasa es que no tiene un uso industrial. ¿Tiene utilidad para la gente? Sí, se me permite intercambiar, por ejemplo, al margen del Estado. Y si es útil, entonces lo usaré. Si tiene esa ventaja de permitir intercambiar al margen del Estado, el Estado va a cerrar esto en 2 días. El Estado lo va a intentar por todos los medios y pondrá una gran cantidad de recursos para hacerlo. Vamos. Y de hecho, yo creo que a excepción de Japón, todos los países, cuando han pensado cómo regular las criptomonedas, lo primero que han dicho es que no sea de curso legal.
Claro. No puede ser de curso legal. Y Tengo que mirarlo de los japoneses porque no lo he... Y esa es la vía para entrar, para cortarles las alas, claro. Bueno, yo lo que no sé, o hay otra forma, que Bukele lo que ha planteado es que haya una institución que medie las transacciones y por lo tanto tiene un control de las transacciones. Porque el Bitcoin se va a poder utilizar para pagar impuestos. Sí. Por lo tanto, esa información de alguna forma puede ser recabada. O sea, no va a ser el Bitcoin. No, operaciones y nadie se entera. No. Es que es verdad que permite atravesar fronteras mucho más fácilmente, sin control ninguno, cosa que a la gente también a los países les va a poner, oiga, vamos a ver. Yo quiero vender sin aranceles, no tengo con aranceles. Si los chinos lo han hecho, vamos, la trazabilidad total, es decir, ellos saben dónde está en cada momento el pago que se está realizando, quién lo está realizando y cómo se está realizando. O sea, que ahí se acaba el blanqueo de capitales con el yuan. Y además, porque los chinos además van a utilizar toda esa información porque va a haber una institución dedicada a ello para el análisis de Big Data y la planificación económica. Claro. O sea, el sueño de la planificación económica hipercomputarizada, que yo no me acuerdo ahora mismo del autor post-keynesiano que escribió aquellos artículos sobre la hipercomputación y la planificación, está más cerca que nunca. No me acuerdo. Los resultados vayan a ser peores o mejores, eso es otra historia. Pero que estamos más cerca de eso gracias a este tipo de inventos, estamos. Eso seguro. Hombre, aquí el planteamiento general, para que algunos de los oyentes que no están muy acostumbrados a estas cosas, es que los medios de cambio se basan en la confianza de los agentes económicos. Entonces, ahora mismo quien más confianza da son los estados nacionales. Aunque también, como dice Óscar, generan desconfianza estos tíos que están haciendo, ¿no? Pero claro, el Bitcoin, para poderse implantar con carácter general, ha de reunir una confianza del mismo nivel o rango. Si no, va a ser muy difícil. Y de hecho, yo entiendo que el síntoma de que el Bitcoin no tiene, entiendo yo, mucho menos de la masa crítica necesaria son esas fluctuaciones continuas que tienen en el valor. Si no consigue incrementar su masa, es decir, la cantidad de personas que confían unas en las otras y en esa tecnología para estar seguros de que los intercambios son correctos y adecuados, si no es así, pues estará siempre oscilando y sometida a los vaivenes de las decisiones de otras autoridades reguladoras y también, ¿por qué no?, de las posibles pérdidas de confianza de todos aquellos que están operando con bitcoins. Eso es un margen muy pequeño, sí, muy si delicado. Si la gente pierde la confianza... Si la gente pierde la confianza... ¿Qué es lo que en realidad quieres decir tú cuando dices que lo respalda? ¿No? Si se pierde la confianza, su valor cae a cero. Y entonces serán tulipanes. Claro, porque habrá perdido la utilidad y ya no será un bien. Si pierde la confianza en el dólar, te van a dar un título de la Reserva Federal, pero en este caso... Te dan una promesa de algo que pasará en el futuro. Algo que pasará en el futuro. Alguien te pagará si este negocio todo. Llamado Estados Unidos continúa en el tiempo, alguien te pagará. Bueno, pero en la parte, digamos, un poco más sesuda de la implantación de las divisas de verdad, el yuan, quiero una noticia que ha salido hace poco que creo que es relevante, y es que China va a empezar el proceso de implantación del yuan con una lotería. Han hecho una lotería y van a empezar a repartir sobres de yuan. Hicieron el experimento. No me lo puedo creer, por favor. Hicieron el experimento de repartir, tenía cada uno una cantidad que eran como 20 euros, no sé si eran 200 yuanes. Sí, una cosa, sí, eso. Ya hicieron un experimento para ver cómo funciona y había una red de negocios en los cuales se podía gastar ese dinero. Empezaban ya a hacer la prueba, pero me llama la atención porque además era como un concurso de esto de la ruleta de la fortuna, una cosa así, repartían los sobres de yuanes. Digo, si este es el sistema de implantación, esto va para largo. Eso se llama una cala. A ver el mercado. Cómo reaccionará la gente al uso. De cualquier forma, en el caso de China, está muy claro que también es una forma de evitar que aparezcan otros medios de cambio, otros activos financieros que sirven para pagar, como ocurría dentro de WeChat, por ejemplo. Ya más en serio, el problema que tiene China es que hay una cantidad enorme de consumidores que lo que quieren es tener parte de su riqueza en dólares. Y como no pueden, porque el gobierno chino no les deja comprar dólares, porque eso depreciaría mucho el yuan, han recurrido tradicionalmente al Bitcoin, o sea que tienen una gran tradición en las divisas y ahora se han
digamos, aficionado mucho a Twitter. Y es lo que hacen, es decir, puentean los controles de capital del gobierno chino para comprar dólares a través de los bitcoins. No con los yuanes, compran Bitcoin. Compran Twitter, me parece que es la operación que hacen, y con eso después compran los dólares. Entonces esto es lo que aporta el gobierno chino y ha provocado esas oscilaciones en la bajada de la cotización del Bitcoin. Acostumbrados a las monedas digitales, yo creo que están más acostumbrados que el resto de los países del mundo, con bastante diferencia. Otra cosa es que todavía tienen una serie de restricciones financieras que, bueno, tienen que... Bueno, pues recomendando a los que nos ven que vean mis vídeos sobre criptomonedas, vamos a pasar a otro tema. Y ahora pasamos a hablar de Pakistán, ¿no? Sí, vamos a hablar de Pakistán. Hemos hablado de él en alguna ocasión, pero esta vez vamos a poner el foco en Pakistán, porque es un país, desgraciadamente para ellos, muy interesante, y que se encuentra en una posición de gran fragilidad. Primero, Pakistán es un país de 220 millones de habitantes. Europa tiene 300 y poco, para que nos hagamos una idea. Metidos en un espacio bastante estrecho, lleno de desiertos y de otras situaciones geográficas bastante complicadas. Además, está al lado de una potencia regional como la India, grande. Otra potencia regional como Irán, grande. Otra potencia mundial como China. Y, por si faltase algo, un, digamos, país que es Afganistán, que está allá al lado. O sea, que está en un sitio que es un auténtico polvorín, está comprimido por las potencias y por las circunstancias. Tiene muy más relaciones con la India. Me imagino que sabéis que en 1949 los ingleses hicieron la separación de su imperio hindú en 3 estados. En algunos casos parece evidente que con la escuadra y el Cartabón ya se han salido. Uno de ellos fue Pakistán, dividido en 2, occidental y oriental además, en su momento, y en medio de la India. Desde el nacimiento han sido enemigos acérrimos, sobre todo por la cuestión de Cachemira, que Pakistán considera que hay zonas de Cachemira hindús que deberían ser de Pakistán, y la India lo mismo, desde el otro punto de vista. Han tenido ya varias guerras, ambos tienen la bomba nuclear, se supone que mirándose unos a los otros, porque no tienen nada más. Aparte de eso, su relación con China hasta hace poco era relativamente lejana, porque China está lejos y hay que pasar por medio de los desiertos. Pero desde hace 6 o 7 años China está invirtiendo bastante dinero en Pakistán a través de la Belt and Road Initiative, de la cual os hemos hablado bastantes veces en este programa. Está poniendo en marcha líneas de ferrocarril de norte a sur que enlazan con China, autovías, estaciones eléctricas de producción de energía eléctrica. Es decir, está inyectando muchísimo dinero en el país y al mismo tiempo está creando un puerto en Gwadar, cuyos usos pueden ser comerciales, militares, etcétera, etcétera, de manera que las relaciones son cada vez más importantes. Antes se podían ignorar, ahora no se pueden ignorar. Con Estados Unidos, bueno, amor y odio con Estados Unidos, claramente. Sí, evidentemente. Pimpinela. Parte de los talibanes han tenido apoyos en la población y parece ser que también en los servicios de defensa de Pakistán durante muchísimo tiempo. Pero al mismo tiempo, Pakistán ha servido de base militar o base de abastecimiento para los norteamericanos en sus operaciones en Afganistán, que tienen un contencioso bastante complicado. Con Rusia, hace muchos años que no tienen relaciones, pero hay que recordar que la URSS invadió Afganistán y luego los talibanes, con apoyo de Pakistán y de Estados Unidos, los echaron de allí. Pero Rusia siempre ha tenido interés en esa zona, que es la zona que lleva hacia el Océano Índico. Bueno, con Irán afortunadamente hasta ahora no han tenido prácticamente nada. Está el desierto de Beluchistán por medio, que permite que haya una zona vacía entre una cosa y la otra. Pero Pakistán es un país musulmán sunita. Irán es un país musulmán chiita. Y eso siempre puede dar lugar a enfrentamientos. Bueno, esta es la situación general. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué es lo que está moviendo todas las piezas del tablero? Y es lo que vamos a ir discutiendo aquí. Pues el punto inicial ha sido la decisión de los norteamericanos y después de la OTAN de dejar Afganistán el próximo 11 de septiembre. Y nos estamos acercando al 11 de septiembre. ¿Y dejándolo cómo? Eso es lo que vamos a debatir ahora. ¿Cómo va a quedar Afganistán? ¿Qué efectos va a tener eso sobre Pakistán? ¿Y cuáles son las intenciones de las distintas potencias con respecto a Afganistán y, por tanto, sobre todo con respecto a Pakistán? Cualquiera de los dos. Bueno, la verdad es que todos pensamos que la salida de los Estados Unidos de Afganistán va a llevar a una guerra civil. Y esa guerra civil... Por desgracia. Sí, por desgracia. Y en esa guerra civil yo creo que Pakistán tomará partido
por el gobierno actual de Kabul, porque yo creo que le interesa un Afganistán más o menos pacificado y no un Afganistán en el que los talibanes puedan optar en algún momento por recuperar también zonas del norte de Pakistán que podrían pretender que son suyas de hace mucho tiempo, porque como allí las fronteras, ¿quién las marcaría? ¿Un inglés? Seguramente. Pues seguramente. Ahora hablamos Como seguramente un inglés trazó las fronteras, esas fronteras no deben de ser satisfactorias para las diversas etnias. Y los pastunes supongo que andarán a ambos lados, en fin, esto es lo de siempre. Entonces la situación obviamente no es la más esperanzadora, y Pakistán estará con un ojo, teniendo en cuenta que además no tiene un ejército que sea malo, o sea, no esté bien preparado. Entonces estará con un ojo diciendo, a ver si nos va a tocar a nosotros tener que gastar dinero ahora en evitar la situación que nos van a dejar los Estados Unidos. Bueno, lo miran nuestros seguidores en los mapas que probablemente Oscar introduzca en el vídeo, pero Pakistán efectivamente es un polvorín geopolítico y es un polvorín político interno, porque el país se divide en 4 etnias, y de las 4 etnias los punjabíes, que son los más próximos a la India, digamos, por todo tipo de relaciones culturales, y además son los más británicos, son los más hindúes, a su vez son los más británicos de todos, son los que más abrazaron las prácticas de gobierno y de administración de los ingleses, son la etnia dominante, son los que forzaron la construcción de la bomba atómica, son los que han tratado de mantener más o menos al país unido desde la independencia. Y alrededor de los punjabíes, que están situados en el país al norte y al este, pegados a la frontera con India, lo que tenemos son los baluchis, que están abajo en el suroeste, frontera con Irán, en la parte meridional de Afganistán, que es donde está Katwar, que es una etnia que tiene, en teoría, controlaría una extensión bastante grande de terreno, lo que pasa es que es un terreno prácticamente desértico. Sí. Y en esa región ha habido, he estado contando antes, si no recuerdo mal, 6 guerras de independencia de los baluches, no respecto del Estado de Pakistán, sino hay que hablar con propiedad respecto de los punjabíes. Pero ese no es el conflicto de verdad, el conflicto de verdad es la línea que hizo un inglés. Entonces los ingleses a mí me caen bien, yo me meto mucho con ellos, pero me caen bien. O sea, ahí llegó Durant, Mortimer Durant llegó allí vestido de inglés, y entonces se pone a hacer, y tú, a ver, con sus polainas, dices, ¿tú qué harías? Tienes que hacer una frontera en medio de unas montañas terribles, y en los valles viven una miríada de tribus armadas hasta los dientes, que según pasas por allí con tus polainas te van a rebanar el pescuezo en cuanto se personan con guías de los dos lados de la frontera y hablan con todos los jefes de las zonas, y lo que hacen más o menos es trazar una línea que tiene aproximadamente el siguiente criterio. El principal, digamos, eje del trazado son las cordilleras, los puntos máximos de las elevaciones, y después lo que te encuentres a ambos lados. Entonces negociaron, digamos, el vértice geográfico desde el cual trazaban la siguiente divisoria con los jefes de las tribus afganas que tenían debajo. ¿Qué es lo que ocurre? Como pasa en el Cáucaso, exactamente igual, que a los dos lados vivía la misma etnia. Entonces no había forma de trazar una frontera geográfica en condiciones. Entonces se metían ya demasiado en el terreno de los llanos de Pakistán, se metían demasiado en la zona de influencia del Reino Unido y ahí, de la India, y ahí el Reino Unido no quería que hubiera ni un solo afgano. Entonces la frontera al pico alto de 7.000 metros en la cordillera. Y entonces la etnia que se ha quedado a caballo entre Afganistán y Pakistán son los pastunes, que es el núcleo étnico que soporta a los talibanes, que son los parias de la región, son los parias en Afganistán, han sido tradicionalmente los parias en Pakistán, en ambos lados es una frontera muy permeable porque es muy montañosa y son el mismo pueblo en un lado y en otro. Y entonces, claro, digamos, el Pakistán en ocasiones ha sido un refugio para los talibanes, porque no tenían nada más que cruzar al valle de al lado y estaban en territorio pakistaní con sus primos. Y ahí yo no he salido de aquí en mi vida, yo no he hecho nada en Afganistán, a mí no me busquéis. Mientras había guerra en Afganistán y toda la tensión acumulada en el lado pastún se centraba en la guerra de los talibanes contra el invasor norteamericano, bien, pero como se van a norteamericanos, a ver contra quién ahora. Hay que buscar a alguien contra quién, ¿no? Porque el gobierno central de Kabul,
que tiene el apoyo de Pakistán y de la India, porque Eso los dos es muy saben lo que se les significativo. viene encima, va a durar 2 días. Y cuando dure 2 días veremos a ver qué es lo que baja de las montañas de la frontera del paso Khyber, de la línea Dural hacia abajo. Lo que no va a bajar desde luego son tribus nómadas pacíficas, lo que van a bajar son los Bitcoins, talibanes, pero bitcoins con ametralladoras. Bitcoins con ametralladoras talibanes, pero dispuestos a recuperar territorios que histórica y etnográficamente ellos consideran que son suyos. Eso mezclado con el lío en Baluchistán, porque los chinos están pensando lo de Ghazouan precisamente porque allí no ven que vaya... O sea, que yo creo que fueron muy optimistas. Pakistán se está pegando otra vez a Estados Unidos porque ve que los chinos van a empezar a flojear en cualquier momento, porque no lo ven. Pero yo creo que aquí lo que hay que ver es el mapa etnográfico de Pakistán, porque es un mosaico. Es un mosaico. ¿Y China qué es lo que veis que puede... ¿Hacia dónde puede tirar? ¿Qué le interesa? Mira, China Porque, digamos, hasta hace 20 o 30 años, para China eso estaba lejísimos. Para China, Pakistán la única ventaja que tenía que era, como era enemigo de la India, y China era también enemigo de la India, claro. Vale, pero nada más. Pero ahora la cosa está cambiando. es que tiene un problema, además, China con los uigures. Porque no solamente lo que haga con los uigures dentro de Xinjiang, sino que muchos uigures han huido al norte de Pakistán, con lo cual, quiero decir, y son todos musulmanes, quiero decir, Sunitas. la idea que tenía China de voy a sacar por aquí todo mi petróleo, voy a hacer que progrese Xinjiang económicamente de forma muy importante gracias a unirlo directamente con el Índico, bueno, pues yo creo que ahora mismo está absolutamente en cuestión, no solamente porque económicamente está siendo un problema la inversión para poder recuperar sobre todo el dinero. La idea que ellos tenían, como siempre. Claro. Luego subo unas fotografías del puerto de Guadalajara y sus alrededores, verán que es un desierto, yermo. O sea, realmente uno no ve ahí todo lo que se quería organizar, porque no solamente era el puerto y la capacidad logística, sino también se querían establecer unos centros comerciales y claro. de turismo. Plan Dubái, pero sin petróleo. Claro, entonces... Y luego tiene este problema, que cada vez van a poder justificar menos las políticas que han tenido de reeducación de la población musulmana de Xinjiang hacia el exterior. O sea, no solamente las protestas europeas, es que en algún momento los propios musulmanes de otros países dirán, vamos a ver, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Cuál es la libertad que se le está dando a esa gente? Entonces China ahora, pues sí, se encuentra con que el realpolitik existe para todos y que también para ellos. Claro, que esta ¿cómo es? Diplomacia amable y sonriente. Blanda. Pues no siempre funciona como uno le gustaría. No, lo de Ghazouan, la verdad es que... Guadar. No sé por qué te ha dado por siempre, llamar es que lo digo así, porque me ha dado siempre así. Es que lo dice en pakistaní. Claro, Suena distinto. En el dialecto baluchi. Ahora falta que nos digan, no, cuando yo estuve en Gaudar... No, cerca, he estado cerca, pero allí no. Bueno... Era otra ocurrencia lo de los chinos a través, pretender meter 2 autopistas, me parece, vía férrea, oleoducto y gasoducto a través del Karakorum, otra ocurrencia como lo del Bitcoin en El Salvador. O sea, de esto dices, vamos a ver, digo, si es que no hay más que ver las fotos de aquello. Allí hay la Karakorum Highway, hay que reconstruirla todos los años después de los inviernos y sobre todo por los terremotos, por los movimientos de tierra, que es que se te llevan kilómetros de carretera por delante. Las carreteras, haces una autovía y tener que estar reconstruyendo la autovía cada primavera, vale, pero los oleoductos se rompe con el terremoto del oleoducto y que vas a tener allí un equipo de fontaneros arreglando, que ya no tenían ninguna otra cosa, es que se quede, es verdad, y que se quede como una base exactamente igual como la que van a tener en Sri Lanka o la que pueden tener en otros puntos de apoyo a rutas marítimas. Sí, que su armada pueda pero el disparate aquel que le vendieron a los pakistaníes que iba a venir una riada de millones porque iban a hacer un eje corredor estratégico hasta allí, es que el Karakorum es el Karakorum, o sea, que eso no tiene forma fácil de que puedas pasar por allí absolutamente nada, no por la orografía sino por la inestabilidad del terreno, no es por otra cosa. Y yo creo que hasta los chinos han dado cuenta que pueden estar echando toneladas de dinero en Pakistán y que efectivamente no van a obtener los retornos que esperaban. Y de hecho, a lo mejor eso está relacionado con otro proyecto chino que también me parece bastante atrevido,
de, desde Kashgar, en China, en Xinjiang, llevar el ferrocarril por Afganistán, hacia Irán, Turkmenistán, etcétera, etcétera, que desde el punto de vista físico es más fácil, pero claro, para eso van a requerir una tranquilidad política en el país que es difícil de asegurar. Fíjate que eso lo veo más fácil que lo del caracol. ¿Te parece a ti más fácil eso? Sí, me parece más fácil. No, porque el terreno geográficamente es mucho más estable que, seguro, que en el otro lado, y lo otro es hablar con los talibanes. Tampoco puede ser muy difícil, o sea, pero es un terremoto. Son dos fenómenos naturales. Son dos fenómenos naturales. Hablas con ellos, dejas dinero y se acabó. Pero es que el gasoducto y el es que estás condenado a perder miles y miles y miles de millones de euros todos los años en reparar averías y tener un suministro garantizado, además, porque tú un suministro garantizado, vale, pero si no lo tienes. Los ingenieros chinos pueden acabar arruinando el país. Me está empezando a dar la sensación. Pero como los no voy a contar el dicho. Como los ingenieros de todos los países. Como los ingenieros de todos los países. O sea, que estos son especialistas en arruinar constructoras. No, y que me perdonen, que no. Y el último factor en este puzzle es Rusia. Como a los rusos, cuando era la URSS, los echaron entre los afganos, los pakistaníes y los norteamericanos, los talibanes, pues durante bastante tiempo han estado fuera de estos asuntos, ya tenían suficiente lío en casa. Pero ahora da la sensación que ven la posibilidad de poner el pie en Afganistán, y hace como 2 o 3 meses mandaron una delegación a Kabul a decirle al gobierno que tenía que ponerse de acuerdo con los talibanes, que tenía que ponerse de acuerdo con los talibanes para un gobierno unido, que si no ellos pues estaban dispuestos a apoyar a los talibanes, que no les importaba absolutamente nada. Eso en su momento llamó bastante la atención. No era el ministro de Exteriores, pero sí era una delegación de cierto rango, de cierto rango. ¿Cómo están utilizando? La verdad es que no conozco nada de las pretensiones rusas en Afganistán, entonces no puedo hacer ningún comentario inteligente sobre el asunto. Pero sería interesante ver también cómo pueden presionar a través de sus contactos en Centroasia. Hombre, claro, es que lo que, digamos, de los países de Centroasia, quizá los que más relación tienen con Rusia, porque son los más pobres, son Tayikistán y Kirguistán, que están al lado de Afganistán. Entonces, da la sensación que a través de eso pretenden consolidar una red de apoyos que la tuvieron en su momento, porque pertenecía aquello a la URSS, que luego la han perdido. Ya seguimos hasta Afganistán. En Afganistán, si ponemos el pie. Y además, aunque sea un poco cínico decirlo desde el punto de vista ruso, ¿qué pasa para Rusia si en Afganistán hay una guerra civil? ¿Quién pierde? No sé. Pues pierde Afganistán, pierde Pakistán, pierde China, y la India. ¿Quieres decir que les convendría? Visto así, con esta bomba formativa. Sí, visto así. Así. Sí, no había que generar una zona de conflicto como la que tienen en Bielorrusia y Ucrania y tenerlos entretenidos allí, y ellos están a otra cosa. Tiene decir un bloqueo en esa región. Apoyar a los talibanes para que los demás tengan que apoyar al gobierno de Kabul, y entonces tener a todo el mundo colapsado. Para seguir a Estados Unidos pringado en eso, porque van a tener que seguir pringados en eso. Y desgastar al enemigo sin tener que gastar. Parece que hay algo de eso. Eso sí. Eso Realpolitik ya versión 2.0. Pues esto sí, va a haber que explorarlo con un poquito más. Hay que seguirlo, ¿no? Y a partir de septiembre, desgraciadamente, me temo que tendremos que seguirlo mucho. Pues esto nos lleva a tener que hablar de nuestro sátrapa favorito de la semana. El sátrapa es Kim Jong-il. En realidad es toda la familia de los Kim. Vamos a hablar un poco de toda la familia de los Kim, que son con un clan como el clan de los Kardashian o tal, pero a lo bruto. Es una cosa muy parecida. El padre, Kim Il-sung, fue el fundador del Partido de los Trabajadores de Corea cuando estaba enfrentado a la ocupación japonesa y se dedicó a liberar el país. Fue el fundador de la República de Corea en el 48-49 y se apoyó inmediatamente en los chinos. Y es el que puso en marcha el régimen coreano tal y como lo conocemos nosotros. Todo lo que ha hecho después Kim Jong-il, que es del que vamos a hablar sobre todo, Kim Jong-un, que es el actual, es debido gracias al gran abuelo, a Kim, al que se llama Gran Líder. No es el Gran Timonel. Gran líder. Ya veremos que esto luego tuvo implicaciones. Pues bueno, el hijo de
Kim Jong-il nació en el año 42 fuera de Corea, porque entonces estaban en plena guerra mundial. Parece ser que nació cerca de Khabarovsk, en lo que ahora es Rusia. Pero inmediatamente desde el año 48, cuando se declara o comienza a existir Corea del Norte, ya sabéis que Corea del Norte salió porque evidentemente no había acuerdo entre los chinos y los norteamericanos acerca de qué hacer con la península de Corea, y se la repartieron y empezaron una guerra para ver si la repartían mejor. Al final lo dejaron como estaba. Otra línea. Una línea. Hay que recordar que no hay todavía tratado de paz. Que hay solamente alto el fuego en esa zona. En fin, es que lo de los Kim tiene que ver mucho con el terreno. Bien, entonces Kim Il-sung era el presidente del país, primer ministro, presidente de la Comisión Militar. Ellos se lo saben todo, como los reyes de España con todos los títulos. Yo no llego, yo llego solamente a lo más importante. Entonces el hijo fue educado, a partir de los 20 años entró en el Partido Comunista y, como dada su gran calidad y capacidad, ascendió rápidamente. Algunas biografías oficiales dicen que Kim Jong-il aprendió a andar a los 3 meses y aprendió a leer a los 8 meses. Y alemán a los 2. No, alemán es un idioma burgués detestable. Que a lo mejor para leer a Marx en el original aprendió alemán directamente. No, prefirió escribir sus propias obras y sustituir las demás, que todavía. Esto lo explica todo. Esta porquería, además, aún no era algo propio. Bueno, pues fue subiendo por el partido, con 2 cargos, y llegó hasta la Secretaría General. En el año 84 lo nombraron sucesor de su padre, y no sé muy bien por qué, porque tenía varios hijos de varias mujeres. Esto se parece mucho al Imperio Turco. Sí. ¿Cuál de los hijos del Kim va a ser Kim II? Sí. Del actual tampoco sabemos cuál será Kim IV, aunque algunos dicen que quizás sea una Kima. Es posible que sea Kima. Sí, es lo que se rumorea, ¿no? Pero bueno, sería curioso. Bueno, en el 84 lo nombran sucesor, en el 94 llega a ser al máximo puesto, pero curiosamente, como su padre había sido el presidente de Corea, decidieron que había sido un líder tan grande que la presidencia de Corea iba a quedar vacante a partir de ese momento. Entonces Kim Jong-il es solo secretario general. Es decir, le retiraron la camiseta al padre de la NBA. No, toca poco. Presidente, esto no se puede. Maestro. Y desde entonces, amado, querido líder, tuvo estatuas por todo el país. Ahora bien, en este momento hay que introducir la línea de abajo trágica. Corea del Norte, los Kim son una dictadura que se ha dedicado a tomar decisiones para su propio provecho, para provecho de su política militar y del ejército. Y ha destinado todos los recursos, pocos, de una economía muy destartalada, porque la planificación es muy mala, a eso. Eso ha significado que mucha gente que literalmente se ha muerto de hambre. Se han muerto de hambre, igual 2 millones, no se sabe bien. Claro, de eso no sabe nada. Incluso, en algunos casos, se ha explicado que la cantidad de comida que recibía una familia dependía de su grado de apego al régimen, medido por cualquiera sabe qué, ríese usted de la inteligencia artificial, en estas cosas. Era así. Pero bueno, desde el 94 para aquí, ¿qué es lo que hace Kim Jong-il? Primero, reforzar al ejército. Si al ejército no lo refuerza, el ejército le corta el pescuezo a él, entonces, lógicamente, es lo que hay que hacer. Y segundo, decidir embarcarse en un programa de armas nucleares como forma de disuadir a Corea del Sur, Estados Unidos y quien se ponga por medio. Los chinos le dijeron que no hacía falta, pero tampoco les hizo caso. Es que China también es uno de esos a los que hay que disuadir, lógicamente. Sí, en el fondo Corea del Norte sí, piensa que también, por si acaso... Pero la relación con China ha sido muy especial. Sí, porque el problema que tienen con China es que China, digamos, primero fue soporte y luego fue apaciguador, y mientras Estados Unidos tuvo buena relación con China, China apaciguaba las ansias nucleares de Estados Unidos, pero cuando empiezan las tensiones con China, de Estados Unidos, China, digamos que les deja más mano libre, vamos a decirlo así, vamos a decirlo suavemente. Bueno, pues vamos entonces con la referencia bibliográfica. Bueno, pues el libro que tenemos hoy es un libro que habla sobre el capitán Richard Barton, que salió a colación el otro día cuando estábamos hablando de otras cuestiones. Me quedé con la curiosidad de leer algo más sobre el capitán Richard Barton, y eso hice. E inmediatamente, en cuanto llegué a casa, me puse a buscar un libro sobre el capitán Richard Barton,
y encontré esta biografía de Edward Wright, que me parece muy interesante, y ya solamente por el título, pues yo creo que todos van a coincidir conmigo. El agente secreto que peregrinó a la Meca, descubrió el Kama Sutra y trajo las noches árabes, es decir, las 1001 noches, a Occidente. Bueno, pues este libro nos relata la historia de un aventurero y personaje absolutamente excepcional, un hombre que sabía 28 lenguas distintas, o 29, que fue espía por Centroasia, que fue enviado a explorar África y a cartografiar toda la zona del centro de África, buscando las fuentes del río Nilo, con Spikes, donde fue herido, en fin, pasó aventuras y penalidades sin fin. Luego le mandaron como embajador a Brasil primero, sí, y luego al Perú. Después estuvo también en Damasco, en fin, un aventurero de todo tipo. Su padre era un coronel del ejército británico y él estaba, por lo tanto, destinado... Su padre era un coronel del ejército británico que había estado destinado en varias localidades en Europa, en Italia, en la ciudad de Lyon, por ejemplo, en Francia, y tanto el bueno de Richard Burton como su hermano y su hermana pues tenían siempre algún profesor particular, alguna institutriz, pobrecillo, que tenía que bregar con una panda de salvajes, especialmente los dos hermanos, que se hicieron famosos además por lo enormemente pendencieros que eran. En Francia, por ejemplo, hicieron una banda que se dedicaba al robo y se peleaba con otras bandas francesas. Y después, cuando ya les llegó la edad, su padre les mandó al Reino Unido para que estudiaran en la Universidad de Cambridge o en la de Oxford, y de allí les echaron bocajas templadas porque eran, en fin... Un poco más y los echaron al Támesis con la pala. De cualquier forma, Richard Burton era un personaje especial, de una curiosidad realmente insaciable, y cuando encontraba algo que le interesaba, se dedicaba a ello en cuerpo y alma. Y algo que encontró fueron los idiomas, las lenguas, primero la árabe, pero sobre todo el pensamiento gnóstico. Por lo cual se interesó desde muy pronto, cuando por ejemplo se enrola en el ejército de la Compañía de las Indias Orientales y marcha a Bombay, se interesó por introducirse en las sectas sikhs, por ejemplo, y las hindúes, para aprender desde dentro qué era lo que enseñaban. Hasta el punto de que un profesor suyo de hindi le propone a una de las sectas para introducirle como brahmin, cosa que era algo realmente insólito porque llevaba muchos años de iniciación. Pero este era el tipo de personaje, además cautivador, porque un personaje realmente muy fascinante. En la India también entra en contacto con la sexualidad exuberante de Oriente, eso le lleva a investigar qué libros y qué prácticas son interesantes desde ese punto de vista. Critica enormemente, en fin, los hábitos reaccionarios y puritanos de los británicos, traduce las 1001 noches con notas a pie de página y escribe a lo largo de su vida muchos opúsculos acerca de esta cuestión, porque él tenía la tesis de que los británicos nunca habían entendido que la sexualidad era para el placer, sino para el bien del Reino Unido. Y con esta bomba informativa, pues nos despedimos esta semana una vez más. Hasta la semana que viene. Ángel. Hasta la semana que viene, Jorge. Gracias y buenas tardes. Hasta la semana que viene.